If you're new with us, we're working our way. Si eres nuevo con nosotros, el pastor Shane hizo un buen trabajo la semana pasada y hablando acerca de Cristo mandándolos a los demonios, a los cerdos. Es como los diablitos, diablitos enlatados, ¿no? Y ahora vamos a ver una historia. Hay varias historias en estos pasajes, en estos capítulos, conectadas con el poder de Jesús y la autoridad de Jesús. Y estos milagros culminan en el milagro más grande que derrota el temor más grande, que es la muerte. Así que vamos a orar juntos, que veamos cosas asombrosas en la palabra de Dios. Padre, tu palabra nos dice que la grasa se marchita y la flor se muere, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a meditar en tu palabra que no cambia. Que veamos cosas asombrosas en tu palabra, Señor. Que todo lo que hacemos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver si esto te suena parecido, ¿no? A los 4 años mi mami hace todo. A los 8 mi mami sabe mucho. A los 12 mi mami no sabe todo. A los 14 mi mami no sabe mucho. A los 16, madre, ella es muy anticuada. A los 18, esa mujer está anticuada. A los 25, bueno, ella puede que sabe algo. 35, antes de decidir, vamos a preguntarle a mamá qué piensa. 45, me pregunto qué pensaría mi mamá. 55, ojalá y pudieras preguntarle a mamá. Mi madre es muy simple y no sabe muchas cosas modernas, pero sabe de Cristo y muchas cosas me modeló y por eso doy las gracias. Mi sobrinito a Noé le quitamos los molares, ¿no? Las muelas del juicio. Y entonces le dijeron que fuera a buscar el carro para montarlo apenas saliéramos. Y no sabía prender el carro porque era de botón. Tuvo que entrar a la clínica y preguntarle a alguien cómo prender el carro para poder buscar al sobrino. Y dice, es muy moderno este carro para esta mujer. Pero esta mujer tiene una fe. Ella no sabe prender el vehículo, pero ella sabe orar. Y yo prefiero eso. Yo sé que muchos de ustedes han sido enriquecidos por la fe de sus madres. Y lo que Lucas nos muestra aquí es como la fe simple en Cristo es poderosa. Nos muestra que Cristo tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. No hay nada muy grande para Cristo. Él perdona pecados, Él sana a los leprosos, Él saca a los demonios. Y aquí Cristo nos encuentra en nuestra dificultad más tenebrosa. Y el poder aquí en esta historia es la compasión de Cristo. Es la compasión y el poder de Cristo que nos revela Lucas aquí al final de este capítulo. No solo Cristo puede sanar, sino que Él quiere sanar. Y un día Él lo va a hacer para siempre. Todos los milagros que nos muestra Lucas son simplemente un preámbulo a lo que vamos a ver un día. Todo lo que vemos aquí, la muerte, el dolor, nos traen llanto y nos traen lágrimas, pero esto no va a estar aquí para siempre. Y estos milagros son un preámbulo de lo que viene para el pueblo de Dios.
Esa es la fe de la que acabamos de cantar. Ahora, esa historia es como 2 milagros por el precio de uno. Es como un cupón que recibimos, 2 por 1. Este hombre Jairo que viene porque su hija está muriendo. Y en el camino a Jesús es interrumpido y decide sanar a esta mujer y luego regresa a la historia original de la hija de Jairo y la atiende. Me recuerda a la historia que se habla de Ann Landor. Dijo, mi madre murió, estaba aplastado y yo estaba sentado en el funeral, abrumado, y en medio del servicio la puerta de la iglesia se abrió, un joven de aspecto un poco nervioso entró y se sentó a su lado, y perplejo le preguntó en voz baja por qué el ministro seguía llamando a la tía Mary Margaret. Y la respuesta yo le dije, porque ese era su nombre, nadie la llamaba María, era Margaret. Y después de otro intercambio, el hombre dio cuenta que estaba en el funeral equivocado. Él debía estar en el funeral en la otra iglesia. Y en medio de ese momento se rieron. Y después de eso empezaron a hablar en el estacionamiento. Y después de ese día se casaron. Eso no lo esperamos. Es 2 funerales distintos, no se mezclan para crear un matrimonio. 2 dramas diferentes se mezclan. Y aquí tenemos 2 dramas separados que se entrelazan. Son entrelazados por la interrupción que se produce. Son entrelazados por las expresiones de fe. La fe de esta mujer y la fe de Jairo por su hija. Están entrelazados también por la terminología. Es interesante que Jesús usa el término hija para la señora con la hemorragia y Lucas lo usa para la niña de 12 años. Y si estás en Cristo hoy y tú eres una mujer, esa es tu identidad, hija del Rey. ¿Cuántas mujeres buscan de su identidad hoy? No tienes que buscar más de esto. Puedes parar de buscar y empezar a adorar. También están entrelazados por el número 12. 12 años de vida es la edad de la niña y 12 años de miseria tenía esta mujer con esta enfermedad. Ha sufrido tanto tiempo como esta niña ha estado viva. Y aquí vemos estas 2 historias que nos enseñan esto. Estas 2 historias nos enseñan una verdad muy simple. Puedes confiar en Jesús en tu desesperación y en tu muerte. Puedes confiar en Jesús en tu desesperación y en tu muerte. Vamos a verlo en 2 partes. Primero, confía en Jesús en tu desesperación. Vemos en verso 40 que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Entonces Jairo es un hombre respetado, un gobernante de la sinagoga. Era responsable de la supervisión del edificio y de servicios. Probablemente conocía a Jesús. Estaba familiarizado con el poder de Jesús. Pero lo que es increíble es que este hombre, siendo un líder religioso judío, cae a los pies de Jesús. Y a veces es sorprendente ver a los que vienen a los pies de Jesucristo. Esto parece ser el comienzo de la fe. Y su desesperación se ve en el hecho de que este hombre respetado cae a los pies de Jesús. Mira esto, un hombre respetado cae a los pies de Jesús. Esto te hace sentir la gravedad de la situación. Está desesperado. Ahora, en un momento, vamos a ver que su situación se vuelve a desesperanza, porque su hija estaba muriendo, pero luego dicen que su hija murió. Y
nos dice que esta niña era de unos 12 años. Imagínate la emoción. ¿Qué puede ser peor que la noticia que tu hija? El Día de las Madres nos recuerda a muchos que han perdido sus hijos. No estás solo. Muchos han pasado por esto. Un gran teólogo llamado John Owen perdieron 10 de sus 11 hijos. Charles Wesley tuvieron 8 hijos, 5 murieron. En el 1812, el misionero Adoniram Judson en el bote a India para predicar el evangelio, su hijo murió. María, la otra hija, nació en la prisión en Burma y luego murió su esposa y el bebé también murió. Charles Spurgeon perdió a su hijo y su nieto también. Y escribió diciendo: mis queridos hijos, el Señor mismo os consuela. Quiero consolarme, pensar en que se llevarán a esa querida criaturita. Debe ser correcto, debe ser bueno. Nuestro Padre nunca se equivocaría. Él no es cruel. Estoy seguro de que ambos encontrarán una fuerza secreta derramada en vuestras almas, y en eso también la fe tendrá la victoria. Tu Padre amoroso, Spurgeon. Con los avances médicos, tales pérdidas pueden ser comparativamente menores, pero aún ocurren hoy en día. Y muchos han conocido este dolor, y muchos han conocido el consuelo de Cristo en este dolor. Y te da un más anhelo de gloria futura. Jairo no quiere estar en ese número y desesperadamente acude a Jesús en busca de ayuda. Y aprendemos aquí, amigo, busca a Jesús en tu desesperación. Ambos personajes, esta mujer y este gobernante, tienen un principio importante de la fe, que la fe tiene que ser en Jesús. Ahora, puede ser que tu fe sea una semilla de mostaza, muy pequeña, pero al menos ten esto, que tu fe sea en Jesús. Ellos no pueden escribir un libro de teología, pero saben a quién ir en su desesperación. Y en nuestra cultura se habla mucho de la fe, ¿no? Hay que tener fe, pero ¿qué? ¿Fe en qué? No es fe en la fe. La fe en la fe no te va a llevar a ningún lado. No necesitamos fe en fe. Eso nos recuerda a la película del Príncipe de Egipto. Y dice, dime qué tipo de fe es esta. Puede haber milagros cuando crees, aunque la esperanza es frágil. ¿Quién sabe qué milagros puedes lograr cuando crees? Simplemente cuando crees. ¿Cuando crees en qué? ¿En quién? Esta canción es políticamente correcta, pero no es bíblicamente correcta. Si tú pones tu fe en algo excepto Jesucristo, tienes una falsa fe, una falsa esperanza. Aprende de Jairo a poner tu fe en Jesucristo. Ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cree que Jesús puede transformar situaciones sin esperanza. Cree que Jesús se especializa en las causas perdidas. Jesús no solamente hizo cosas buenas en el pasado, las hace hoy todavía. Buscamos a Cristo en nuestra desesperación. Ahora ve a la desesperación de la mujer. Verso 42. Verso 43. 42. Él iba, la muchedumbre le apretaba, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Esto es probablemente algún tipo de hemorragia uterina. No podía detener el sangrado. Esto puede ser peligroso. Puede poner su vida en peligro. Y había arruinado su vida en varias maneras. Por ejemplo, de acuerdo con la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Entonces no podía entrar al templo, no podía entrar al culto público, a la adoración pública, no podía tocar a otra persona.
Y las gentes hoy saben qué significa eso, ¿no? Personas con salud, problemas de salud crónica, a menudo se sienten aisladas. Esta mujer estaba marginada totalmente, apartada de su familia, y durante 12 años nadie la abrazó. Había probado todo, tanto médicos como charlatanería. Hemos leído algunos de los remedios antiguos y son absurdos. Nada funcionó y había gastado todo lo que tenía. Aquí está una mujer que había perdido su salud, sus riquezas y sus relaciones. Era una existencia terrible y está desesperada. Y podemos relacionarlos con situaciones cuando parece que no hay solución humana. A pesar de todos los grandes avances médicos que hemos hecho, no podemos dejar de sufrir ni vencer a la muerte. Somos impotentes en hacerlo. Disabilidad incurables, enfermedades crónicas. Y estas experiencias pueden ponernos en nuestras rodillas. Nos pueden traer a un punto de desesperación. Y si lo hacen, es un regalo de gracia. El sufrimiento tiene una manera de humillarnos, de recordarnos que no estamos en el trono. Esta mujer había oído de Jesús, dice Marcos. Esta era su esperanza. Verso 44 dice que vino a Jesús por detrás, le tocó el borde y de inmediato, al instante, cesó el flujo de su sangre. No tenemos detalles, no sabemos qué la llevó a tocar a Jesús. Pero, ¿cómo te acercas a Jesús? Bueno, ella toma algo un poco no común, ¿no? Que toca el manto de Jesús. A lo mejor ella se vistió de una manera que no fue reconocida. A lo mejor ella esperó que nadie la reconociera en la multitud. No sabemos, pero lo que sabemos es que toca a Jesús y es sanada. Nota que Lucas dice inmediatamente, de inmediato, al instante cesó. Su poder es como el poder de nadie. Nadie tiene ese poder. Ella la tocó con fe. Y vemos aquí que la fe real implica una acción. Tanto Jairo como esta mujer hacen algo. Actúan en su fe. No solamente dicen tienen fe en su mente, hacen su fe pública. La fe, hemos visto en los evangelios, que levanta el techo, trae a sus amigos a Jesús, toca a Jesús, se arrodilla, súplica. Tiene expresiones públicas y a menudo tiene riesgos. La fe tiene riesgos. Aquí esta mujer está tomando un riesgo realmente. Esta mujer era etiquetada como impura. Podía enfrentarse más humillaciones y posibles represalias. Y aún así, ella toca el manto de Jesús. No le importa lo que diga la gente. Bueno, verso 45 al 47, su fe se hace más pública aún y se aclara más. Cuando Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Yo creo que él pregunta esto por su beneficio, no porque él no sabía. Y voy a decir más de eso en un momento. Pero cuando todos lo negaron, Pedro dice, maestro, las multitudes te aprietan. O sea, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Pero nadie tocó a Jesús de la manera como esta mujer lo tocó. Y lo siente y dice que poder salió de mí. Y aquí hay mucho misterio, ¿no? Parece que había energía que salía de Jesús cuando él sanaba a la gente, ¿no? Y sabemos de nuestra perspectiva limitada que el ministerio toma mucho energía de nosotros. Como sea que haya pasado, Cristo notó que alguien lo tocó con fe y él quiere que salga a la luz. Entonces, verso 46 dice,
alguien me tocó porque me di cuenta de que en mí había salido poder. Y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el mundo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces viene Jesús con temor y temblor delante de toda esta multitud. Tiene temor de ser reprendida en público. ¿Qué hace esta mujer impura en medio de una multitud? Lucas no nos da los detalles, pero nos da una confesión simple y un testimonio. Como nos dice Lucas, que ella nos dijo por qué lo tocó, confesión, y lo que pasó. ¿Por qué lo tocó? Porque estaba desesperada, quería sanidad. ¿Y cómo había sido sanada al instante? Había sido sanada de una manera que ni siquiera había entendido. Pero no sabía nada, sino que su flujo de sangre había cesado. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, hija. Él quiere que ella sepa que no solamente la sanó, sino que tiene una relación con ella. Hija, esta palabra simplemente calmó todos sus temores. Y esta palabra continúa calmando los temores de mujeres de fe. Cristo te llama hija. Esta es la única vez en los evangelios que Jesús se dirige a una dama con ese término. Y es un término de compasión y afecto. Jesús llama a esta mujer desesperada que ha perdido todas sus relaciones, que ha vivido una miserable existencia por 12 años, la sana y la llama hija. Vemos la ternura que hay en esta palabra, pero vemos también la claridad teológica aquí. Cuando dice tu fe, enfáticamente, tu fe te ha sanado. Es fe en Cristo, no es magia la que te sanó. Cristo está aclarando su fe aquí, sea para que nadie piense que sea superstición. No es que tocaste este manto o aquel manto y te sanó. No, es fe en Él, en Cristo, la cual te sanó. Y la palabra aquí para sanar es literalmente la palabra de salvar. Tu fe te salvó, literalmente. Es lo que le dice Jesús a la mujer en Lucas 7:50. En capítulo 7, verso 50. Es fe en varios niveles. Que en un nivel, sí, esta mujer es sanada físicamente, pero Cristo ha venido para traer un nivel diferente de sanidad, a saber, una fe, una sanación eterna. Shalom. Paz. Cristo le dice, vete en paz. Él ha venido a restaurar a esta mujer en su totalidad. Él ha venido a llamar a mujeres hijas y a hombres hijos. Y un día nos va a restaurar totalmente. Y creo que Cristo la trae a la luz. Y una de las cosas que hace es estar restaurando su dignidad en la comunidad. Ha restaurado la dignidad de esta mujer. Entonces, conoce estas cosas acerca de Jesús. Primero, Él quiere una relación contigo. Él no es un genio en una botella que simplemente vamos a Él cuando queremos algo. Y hemos intentado todo lo demás. Cristo sí nos puede sanar en nuestra desesperación. Pero no todos nuestros problemas van a ser solucionados en esta vida. Pero un día sí van a ser. Lo que Cristo quiere es una relación con nosotros. Y lo que Cristo tiene la habilidad de hacer, y la compasión de hacer, es restaurar a una persona por su gracia. Si tú tienes vergüenza por una decisión que hayas tomado en tu vida, o has pecado de alguna manera que te ha aislado de otras personas, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, puedes estar seguro de que eres una nueva criatura en Cristo. Como cantamos, su sangre puede hacer al más impuro que quede limpio. Ella estaba llena de inmundicia
y él estaba lleno de gracia. Ahora, confía en Jesús en tu desesperación, pero segundo, confía en Jesús en tu muerte. ¿Qué pasa con la hija de Jairo? Alguien vino a Jairo y le dice, hey, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cristo es retrasado, Jesús es retrasado en su visita y ahora el gobernante Jairo va de desesperación a desesperanza. Si se tratara de Chick-fil-A, habría llegado a tiempo. Pero ahora la niña ha muerto. A veces nos preguntamos del tiempo de Dios, ¿no? Y nadie cree que Cristo tiene poder sobre la muerte. Todos confiamos en Cristo cuando la niña está muriendo, pero nadie cree que Él tiene poder ahora que ya ha muerto. Y Lucas le dice en estas palabras, no temas, cree solamente y ella será sanada. Cree. A lo mejor la gente dice, ok, ¿y qué más? Ok, está bien, creemos, pero ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Es como en el Antiguo Testamento cuando Moisés le dice, sostén la serpiente y aquellos que miren a la serpiente vivirán. Ok, ¿y ya? ¿Qué más? Más nada, mira. Si tú miras, vas a vivir. Y aquí tenemos una imagen de lo que significa la fe salvadora. ¿Qué significa la fe salvadora? Cree en Jesucristo, simplemente. Confía en Él para tu salvación. Pero también puedes creer en Él en tus situaciones difíciles. No solamente para tu salvación final. Aquí es donde está llevando a Jairo. Lo está llevando a decir, no temas, cree solamente. Cree. Creo que Cristo está identificando su identidad mesiánica a los discípulos. Y nos preguntamos qué está pasando por la mente de Jairo ahora mismo. A veces sentimos como que Jesús nos está tratando de manera difícil. Pero como dice el himno, detrás de una providencia ceñida esconde un rostro sonriente. Estos eventos en realidad aumentarán la opinión de Jairo sobre Jesús. Jesús a menudo nos lleva a través de pruebas por esta misma razón. Es una cosa confiar en Jesús cuando tu hija está muriendo. Es otra cosa confiar en Jesús cuando tu hija ha muerto. Una cosa es confiar en Él cuando estás alarmado. Otra cosa es confiar en Él cuando tu situación parece irreversible. Jairo aprende, como nosotros debemos aprender, que con Cristo hay más de lo que imaginamos. Él sabe lo que hace. Él sabe más de todo lo que están ahí, más que todos los que están ahí. Y más que todos los que estamos aquí. Es difícil tener paciencia cuando hemos experimentado lo que parece que Cristo está tarde, está retrasado. Pero Cristo nunca está retrasado. Todos los que estaban ahí, dice, lloraban y se lamentaban. Y Él dijo, no lloréis porque no ha muerto, sino que duerme. Era común contratar a dolientes profesionales para que lloraran en los funerales. Eran como DJs funerarios. Incluso las personas más pobres en la comunidad tenían estos dolientes. Y a menudo no tenían nada que ver con la persona que había muerto. Pero aquí estaban llorando. Y Jesús le dice, hey, no lloren. Que es algo que tú no debes decir en un funeral. Cristo sabe que algo va a pasar. No lloren porque ella no está muerta, sino que está durmiendo. Ahora, obviamente, sabemos que ella estaba muerta, ¿ok? Pero Cristo está diciendo esto porque Él quiere que ellos vean la muerte de una manera específica. Es como dormir. Así lo vio la iglesia primitiva. Era como dormir. La muerte era como dormir.
Y estos dolientes son como escépticos modernos. Mira cómo dice el texto. Dice que se burlaban de él. Se burlaban porque ellos creen que Cristo no tiene poder sobre la muerte. Y a veces nosotros tenemos ese mismo tipo de oposición. Nuestros amigos creen que eres un tonto por creer en Jesús. Bueno, eso no es nuevo, ¿ok? Eso ha pasado desde el principio. Sigue amando a Jesús y sigue confiando en Él. Y entiende que Jesús es más inteligente que todos. Y está a punto de mostrarle a todos que Él tiene poder sobre el reino de los muertos. Así que Cristo es como un Elías mayor y como un Eliseos mayor. Él entra en la habitación para realizar un milagro. Y la toma de la mano, nos dice Lucas. Y le dice, niña, levántate. Y su espíritu regresó. Entonces le volvió su espíritu. Se levantó al instante. Tocar a los muertos declaraba a alguien inmundo. Pero aquí eso no sucede. Probablemente lo levantó de la misma manera como su madre la levantaba por las mañanas. Desafortunadamente nuestros hijos no se levantan de la misma manera. Pero hizo algo muy simple y tierno. La levantó de entre los muertos a un estado restaurado y dice, darle algo de comer, demostrando que había resucitado en la carne. Y sus padres, verso 56, estaban asombrados y les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Y hay una reunión, una gran reunión, pero esta no es la resurrección final. Su esperanza última, en última instancia, su esperanza suprema está en la resurrección final. Y esta historia nos señala a ese día cuando Cristo vuelva. Ese día va a ser una realidad. Y tú y yo podemos ver a la muerte con paz. La muerte no es el final para el cristiano. Es como dormir. Aquí está el asunto, querido cristiano. Cuando Jesús tiene tu mano, incluso la muerte es como dormir. Y Él no va a dejar que nos apartemos de su mano. Nada, ni siquiera la muerte. Él simplemente dice, cariño, es hora de levantarse. Cristo tiene el poder sobre la muerte. La vida cristiana es acerca de esto. Es acerca de la resurrección. No es acerca de una imagen moral. Es acerca de ser resucitado entre los muertos. Y Cristo nos da un preámbulo aquí. La maldad, la enfermedad, la muerte, incluso la muerte de los niños pequeños, continúa existiendo en nuestro mundo. Y no toda oración es escuchada, no toda oración es contestada de la manera como nosotros esperamos. Este pasaje no ofrece explicación para todas nuestras preguntas acerca de por qué existe el dolor en este mundo, pero la verdadera fe se aferra a Jesús en medio del sufrimiento y frente a la muerte, sabiendo que Él finalmente ha conquistado la muerte a través de su resurrección, y un día todas las historias tristes darán paso a gozo eterno y no van a haber más funerales. El historiador Timothy George recuerda uno de los momentos más bajos en la vida de Martín Lutero. Su hija amada, Magdalena, apenas 14 años, fue atacada por la peste. Y con el corazón roto se arrodilló junto a la cama y le rogó a Dios que la liberara del dolor. Y cuando ella murió, los carpinteros estaban clavando la tapa del ataúd. Lutero gritó, sigan martillando, un día glorioso, ella resucitará. Amén. Sigue martillando. Resucitaremos, porque cuando Cristo tiene nuestra mano, aún la muerte es como dormir. Y Él va a decir, cariño, levántate. Vamos, levántate. Podemos confiar en Él en nuestra desesperación. Podemos confiar en Él en nuestra muerte. Él es el Señor de compasión y poder.
Vamos a orar juntos. Padre, como el catequismo dice, ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Es el Señor Jesucristo. Que tu palabra nos fortalezca, especialmente aquellos que tienen dificultades y que lloran. Señor, nos aferramos a ti y estamos tan agradecidos que tú te aferras a nosotros, que tú nos tienes en tus manos. Señor, sea cual sea la temporada en la vida en la que estamos, que podamos seguir continuando en ti, que podamos continuar creyendo en ti. Fortalece a tu iglesia. Danos una fe más fuerte, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.